Muy querido y reconocido médico allí en Cañada de Gómez, pero también es uno de los argentinos más reconocidos internacionalmente en esto del modelismo naval. Roberto Schetlin, muchísimas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Hola Sergio, mucho gusto, gracias por... Roberto, bueno, hace muy poquitos días terminaste una de las obras más impactantes que incluye las tres carabelas en una pequeña botella. En una gran botella. Grande Es una para botella, vos. claro, sí, sí, no, es una botella de un whisky conocido, pero de las más de casi 4 litros, una botella que es triangular y que tiene un vidrio bastante transparente, entonces, bueno, logré meter las tres carabelas ahí adentro. Sí, el trabajo final, vos tuviste la generosidad de ir compartiendo con nosotros cómo iba evolucionando ese trabajo, primero una, después otra, finalmente la tercera, y estamos compartiendo ahora imágenes de cómo fue ese trabajo. Eh, a partir, supongo yo, de planos para poder hacer esto a escala, ¿verdad? Exacto, sí. Eh, las carabelas, no saben realmente cómo eran, no hay registro, porque no había planos. Claro. Los planos de los barcos recién se empezaron a hacer a mitad del siglo XVII. Entonces antes las iban haciendo a ojo, digamos, en la ribera, en las costas, los carpinteros se iban haciendo, diseñándolas, pero bueno, de las carabelas no hay registro. Entonces, no se sabe realmente cómo eran, ni qué tamaño tenían, solamente los datos que hay son en base a unos grabados, unos dibujos que hay, y al diario de Colón, lo que él fue escribiendo de cómo eran las carabelas y lo que se fue dando durante el viaje, ¿no? Claro. Y en realidad la Santa María no era una carabela, sino que era una nao. Ajá. Le llamaban nao a un tipo de embarcación muy panzona, muy redonda, y de borda muy alta y que tenían como un castillo hacia atrás, lo que era el castillo de proa, ¿no? Ajá. En cambio, las otras dos sí eran carabelas por el tipo de embarcación, ¿no? Eran más chicas y más livianas, más ligeras, digamos. Claro. Así que vos de esos datos que se podían conseguir, fuiste más o menos acercándote a esos testimonios de cómo eran las naves, pero a escala para poder ingresarlos en una botella. Exacto, es decir, hay planos de las tres carabelas que alguien los ha hecho en este siglo o en el siglo pasado, digamos, ¿no? Claro. Es decir, en base, ya te digo, a esos grabados que hay y un poco a las investigaciones que se han hecho de los diarios de Colón. O sea, planos hoy uno encuentra, ¿sí? Sí, sí. Y que son los que circulan por todo el mundo y todos los modelistas navales hacen las mismas tres carabelas, ¿sí? Eh, lo único sí que está visto eso y escrito en los diarios de Colón, que él, la niña, velas latinas, es decir, esas velas triangulares, Ajá. porque era un barco chiquito que navegaba por las costas del Mediterráneo, un mar muy importante, ¿sí? Y cuando llegaron a las Islas Canarias, precisamente a la isla de La Gomera, Colón le cambió las velas y puso velas cuadradas. Y ahí aparecen, yo creo que te mandé una foto
donde se ve un modelo de la niña con las velas latinas, o sea, las tres velas triangulares. Claro, Pero en realidad Colón se las cambió y llegó a América con las velas cuadradas. claro. Allí estamos viendo lo que han sido los pasos para construir estas tres naves, poderlas ingresar en esa botella de whisky, como decías. Eh, ¿Y por qué, Roberto, vemos tantos hilitos que están en cada una de las velas, en cada uno de los espacios? Allí vemos el tamaño de una puesto sobre tu mano, sobre la palma de tu mano, y vemos ahí el tamaño que esto tiene. Pero bueno, creería que vos las introducís y luego tirás de esos hilitos para que se arme adentro, ¿verdad? Exacto, uno trata de hacer réplica con todos los detalles posibles, ¿sí? Claro. Pero imagínate que a estas escalas estamos trabajando a cosas muy, muy chiquititas, unas escaleritas que por ahí ves, que suben de una cubierta a la otra, están hechas con hilo de coser encolado y después pintado, y miden 1,5 milímetros de ancho por 4 milímetros de alto. Porque no hay nada hecho en esto, ¿no? Y es la primera vez que utilizo la técnica de introducir el barco entero por el pico con los mástiles acostados, con todo plegado, Ajá. porque habitualmente yo no los introduzco así, los desarmo todo y los introduzco por partes. Pero bueno, creo que es la primera y la última vez que lo voy a hacer porque me resultó muy engorroso. La Santa María la introduje 2 veces y la tuve que sacar las 2 veces de la botella porque se me enredaron todos los hilos, fue un desastre. ¿Y cómo Pero bueno, haces, Roberto, cómo haces al al final pude terminarla. cómo haces para sacarla? Porque introducirla, bueno, ahí lo estamos viendo, está plegada, pero para ir sacándola porque se te enredó todo. Y se enredó todo, pero bueno, buscándole la vuelta se saca. Algo por ahí se rompe cuando uno la saca, entonces hay que reconstituir lo roto, después volver a introducirla de otra manera, sí, pero de otra manera no hay mucha, ¿viste? Entonces, por ahí Claro. algunos hilos, digo, bueno, este se lo corto y lo dejo diferente, pero bueno, se logró, se logró. Roberto, la primera Sí. pregunta. Una vez que vos las introducís y tirás de esos hilos para que se arme, ¿qué pasa con esos hilos? Esos hilos, uno corta el sobrante que sale afuera del pico de la botella, porque son muy largos, ¿no? Sí. El resto se los introduce en la botella y se los oculta debajo de la plastilina que utilizo para hacer el mar. Ah, Exacto. Sí, sí. claro. Por Eh, ahí viene la cosa. O sea que si uno mira la botella de abajo, se ven todos los hilos amontonados ahí debajo de la plastilina. Mirá vos, claro. Aún los hilos para levantar las velas de estas carabelas. Claro, porque estos hilos atraviesan el casco del barco, entonces uno va traccionando, tirando, y hasta que quedan tensos, digamos, ¿no? Ajá, Entonces el sobrante después se corta, ¿sí? claro, 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 mirá vos, claro, ahí está. Eh, pero antes, imagino yo, Roberto, que vos hacés toda una preparatoria y un ensayo de cómo tirar esos hilos afuera, ¿no? Antes de introducirla en la botella. Sí, exacto, sí, sí, sí. Si uno tiene el barco ahí afuera, listo, bueno, claro, afuera queda todo muy lindo, los hilos bien tirantes, todo, pero después adentro empiezan a aparecer desperfectos y uno sobre la marcha por ahí tiene que ir corrigiendo cosas, ¿no? Claro, claro. Y Pero tomarlo bueno, con pequeñas pincitas porque son hilos de coser. hilo de coser, sí, sí, sí. Claro. ¿Cuánto tiempo más o menos eh, te habrá llevado a hacer
estas tres carabelas, Roberto? Eh, un mes más o menos, pero trabajando prácticamente todos los días. Porque bueno, con esto de la pandemia, con las cuestiones médicas estamos trabajando únicamente con las urgencias, todo, así que Claro. trato de amontonar todo para trabajar a la mañana y bueno, las tardes me dedico a esto, ¿no? Claro, con suma paciencia. La botella ya la tenía seleccionada. Sí, sí, ya la tenía hacía bastante y bueno, en un momento esa botella estaba destinada para meter el Belgrano Ajá, cuando lo hice, pero resulta que tan flaquito el Belgrano y largo que me quedaba perdido dentro de esa botella. Entonces, que bueno, el Belgrano lo meto en otra y esta la voy a guardar y bueno, la idea era hacer las tres carabelas y bueno, al final ya están hechas. claro. La base de cada una de estas naves está hecha en una madera muy fácil de ir moldeando, ¿verdad? Sí, utilizo madera balsa, que es muy Claro, fácil de tallarla, eso con una trincheta y después con una lija, uno ya le da la forma que corresponde y después el revestimiento del barco, porque le hago el revestimiento como si fueran realmente las tablas del barco, ¿no? Lo que se llaman tracas en el casco de un barco. claro. Entonces eso las hago de papel, es decir, son tiritas de papel cualquiera que le doy la tonalidad de madera vieja y bueno, voy cortando las tiritas y las voy pegando una por una como si fueran las tablas del barco, ¿no? Claro. Claro. Ahora vamos a pasar a lo que es el Perla Negra, que es otra nave preciosa, como te quedó. Pero vi que ya estuviste concursando con estas tres carabelas. ¿Puede ser en Perú? Sí, fue la semana pasada, no, el lunes venció, era un concurso online, como se están haciendo muchas cosas hoy en día, Ajá. un concurso fotográfico internacional y hubo gente de 14 países que se presentaron en más de 270 modelos de barcos, y no solo en botellas, no somos pocos los locos que hacemos en botellas, ¿no? Claro. O sea, había maquetas de todo tipo. Y el lunes, no, o el martes ya hicieron sorteo y anunciaron los premios. Sí, ahí estuvimos viendo los diplomas que te han entregado. Bueno, te has llevado un montón de premios por casi todas las presentaciones que realizaste. Sí, 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 todas tuvieron algún premio, sí. Y el Perla Negra ya viene multipremiado, porque lo hice el año pasado, en diciembre gané 2 medallas de oro y 2 de plata en la base aérea de Morón. Ajá. Después este año, en mayo, lo presenté en un concurso online en Zaragoza, en España, y gané el primer premio también, y ahora también se llevó otro premio más de Perú. Ahí estamos viendo cómo comenzaste la construcción con esa madera balsa que la fuiste tallando. ¿Qué características tiene esta nave, Roberto? El, ¿Te referís al Perla Negra? El Perla Negra, sí, sí. Claro, el Perla Negra, eh, hay que tener en cuenta que era un barco ficticio, porque se hizo para la película Piratas del Caribe. Claro, Es decir, no existió como barco. Por eso no tengo la escala, porque no sé cuáles eran las medidas del barco en sí. O sea, yo creo que para la película todo lo que se hizo fue muy escenográfico, digamos, ¿no? claro. Y en este caso mide 16 centímetros, me parece el casco, y es la primera vez que utilizo una lámpara para introducir un barco, y esto es una lámpara de barcos pesqueros que me la regalaron en Mar del Plata, Ajá. y bueno, pude abrirla y realmente es muy linda porque el vidrio es bien transparente, y bueno, se logró.
tiene absolutamente todos los detalles, cañones, no le falta absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, dado que es negro en el aspecto general, por ahí no se aprecia todo, ¿no? Sí, sí, pero ahí estamos viendo el detalle de, bueno, cómo fue la construcción y de las características que tiene esta nave, que, bueno, en este caso no sé si utilizaste la técnica de todo plegado. No, este fue Claro. todo separado, cada mástil con sus hilos y todo calculado después para que cada hilo vaya al lugar que corresponde en el otro mástil, ¿no? Claro. Y quedó muy bien. Excepto, bueno, había, cuando lo terminé, digo, hay algo acá que no me cierra, ¿me entendí? Acá hay un error, a ver dónde. Un hilo de una de las vergas, es decir, los palos que sostienen a las velas, Ajá. eh, de un lado me había quedado más adelante que el del otro lado. Y claro, y todos me decían, pero ¿qué lo vas a corregir? Dice, si ahí no se ve nada, nadie entiende nada, pero total es todo negro. No, digo, yo en algún Claro. fue, Robert, imagínate que todo esto yo lo pego con cola vinílica, así que cuando ya estaba seca la cola vinílica, digo, ¿cómo despego el hilo? Así que bueno, me las ingenié para llevar un microhisopito con agua, lo puse, se ablandó la cola vinílica, pude despegar el hilo y llevarlo al lugar que correspondía. horas y horas, no me digas. Sí, son horas y horas, sí, exacto. Claro. Sí, aparte le hice las velas también todas desgarradas como navegaba el Perla Negra, ¿no? En la película, Y claro. bueno, claro, exacto. Entonces, eso es una tela de pañuelos, así una cosa pintada y encolada y puesta a secar sobre una copa de vidrio para que le quede la forma curvada a las velas, como que están embolsando un poco el viento, ¿no? Esos son secretos que tienen ustedes para cómo darse maña, Roberto, porque eso no debe estar en ningún manual para ver cómo hacer que una vela toda rota simule tener aire. Exacto, sí, esto es el ingenio de cada uno. Claro. Sí, ¿cómo hago tal cosa? Y bueno, lo pienso y lo pienso y lo hago. Los faroles de atrás del Perla, que antes creo que por ahí los enfocaste, Sí, yo digo, ¿con qué los hago? ¿Me entendés? Y encima para que parezcan que tienen luz. claro. Eh, bueno, conclusión, me agarré los cabezales de unos catéteres de canalización venosa que eran amarillo transparente y el tamaño y la forma era exactamente como la del farolito del Perla. Así que bueno, los adapté, le hice una tapita, qué sé yo, y los puse ahí y quedaron y los mirá y parece que estuvieran prendidos o con luz, ¿me entendés? Exactamente, exactamente. Sí, 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 Pero bueno, sí. todo eso es el ingenio, ¿entendés? Claro, y además, Roberto, no sentirte apremiado ni por terminarlo, ni porque se acerca algún concurso o alguna presentación. No, porque realmente estos son trabajos que uno los hace por placer, por hobby, o sea, acá no hay apuro. Claro, Es así. claro. Sí me apuré ahora con las carabelas para presentarlas al concurso este de Perú, porque Ajá. hasta el día sábado no las había terminado y me apuré y trabajé todo el día domingo y como a las 12 de la noche las terminé y mandé la foto, ¿me entendés? Pero si no tiene sentido ponerle tiempos a esto, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, vamos a pasar ahora a ver el resto de los trabajos que forman parte de todas tus obras. Allí estamos viendo, bueno, la fotografía que publicamos también en Facebook, que salió en un medio alemán, donde se te reconoce como uno de los más prestigiosos
modelistas navales que hacen barcos en botella, ¿verdad, Roberto? Sí, eso en el noroeste de Alemania hay una ciudad muy chiquita que se llama Litsum, que está sobre el río Ems en la desembocadura en el Mar del Norte, Ajá. y en esa ciudad hay el museo de barcos en botellas más grande del mundo. Tienen más de 600 barcos en botella, ¿no? Y hace un par de años yo le doné uno de mis trabajos y se lo mandé. Al año siguiente, cuando fui, digo, bueno, voy a ir a conocer el museo. Claro. Y que me tomé un tren en Ámsterdam, en Holanda, porque esta ciudad está cerca del límite con Holanda. Entonces le llamé al director y digo, bueno, mira, llego alrededor de las 10 de la mañana, y el alemán me dice, ¿cómo alrededor de las 10? Ese tren llega a 10:02. Sí, Claro, está bien, ya sé. Es Alemania, ¿viste? claro. Y encima el hombre me dice, bueno, voy a estar parado al lado de tal columna en la estación, en el andén. Viste aquí que esa población es el fin del recorrido de ese tren. O sea que la única persona que iba en el tren hasta esa población era yo, el único que estaba arriba del tren. Y el Y único que claro, te esperaba era él, claro, claro. y el único que estaba en el andén, ¿me entendés? Así que, bueno, pero realmente muy bien el hombre, pues me llevó a recorrer todo, y bueno, fuimos al museo, y al rato llega gente ahí con cámaras, así con un apuntador y cosas, bueno, y me empezaron a preguntar por mi vida, a hacerme una nota, pero yo hablo alemán bastante, tampoco puedo hablar tan fluidamente, ¿no? Claro. Y bueno, entonces me hicieron una nota que yo, listo, yo... ¿Roberto? Hola, Roberto. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Estamos hablando con el doctor Roberto Steitlin, uno de los argentinos más reconocidos internacionalmente por esto del modelismo naval, esto de hacer barquitos a escala en botellas. Y allí estamos viendo algunas de las obras a través de nuestro canal de televisión que... Claro, ¿cómo no va a ser reconocido este hombre? Son verdaderas obras de arte que no solamente tienen mucha belleza en la terminación de cada barco, sino también un cuidado estético que tiene que ver de cómo están presentados, en qué tipo de recipiente. Hay algunas que son botellas, otros que son lámparas, lámparas de barco pesquero, como dijo hace un rato, otras pequeñas lámparas de uso más cotidiano. Bueno, y hay algunos que son barcos emblemáticos. El Ara General Belgrano es uno de ellos, el que estamos viendo en este momento. Eh, También la Fragata Libertad, otra de las obras de Roberto Steitlin, allí en Cañada de Gómez. Bueno, y después otro tipo de naves, como por ejemplo el Monte Cervantes, una de las naves que naufragó dos veces en el canal de Beagle, allí en frente a Tierra del Fuego. Naufragó primero con toda su tripulación, que resultó ilesa, y luego, cuando se intentó desencallar ese barco, el Monte Cervantes, bueno, nuevamente al moverlo, sucumbió y quedó en el fondo del canal de Beagle. Estuvimos hablando en su momento con Héctor Elías Monsalve sobre el Monte Cervantes y el naufragio que tuvo allí en el canal de Beagle. Roberto, yo estaba haciendo un recorrido a través de las fotos
de alguna de tus obras, el Ara General Belgrano, la Fragata Libertad. Estábamos viendo recién un naufragio. Sí, en la botella doble, sí. Exacto, una botella doble. Esa es de licor, no sé, puedo decirlo, Sí, cómo no. sí, sí, es licor Sheridan, Ajá. es ese licor de Irlanda que de un lado es un licor de café y del otro es un licor de crema, y después se sirven, comparten el pico, entonces se van mezclando cuando uno sirve. Y así que bueno, fue ideal esa botella para... Hola. Sí, 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 te escucho perfecto. Fue ideal la botella, entonces hice ese barco. Bueno, ese no es una réplica, es un galeón cualquiera Ajá. y que se está prendiendo fuego, viste que tiene todo el efecto del fuego, del humo. Si alcanzás a ver, Sí, sí. en una canoita están los tripulantes y Que están incluso sobreviviendo a mira. ese naufragio, claro. Exacto, incluso mirándolo muy en detalle, en la vela hay uno de los tripulantes colgado. Lo que pasa es que Ah, son muy, muy chiquititos. Eh, y esa obra realmente causó furor, porque en el año pasado en Zaragoza, en España, fue primer premio Plaqueta de Oro, la obra a la creatividad. claro, claro, porque también se destaca más allá de la construcción del barco en sí, de la introducción en la botella, también lo que es la creatividad de la presentación. Y esa botella doble, claro, yo no la había visto nunca en mi vida. Sí, 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 es un licor, es antiguo Ajá, y anda muy, muy bien porque además el vidrio es bastante transparente, entonces lo que hice ahí eh, fue pintarle con un barniz celeste la unión de las dos botellas, entonces quedó bien con el efecto agua, ¿no? claro, claro. Y en la parte de la botella de abajo, digamos, se alcanza a ver una parte de la nave que es la que está naufragando. Exacto, la parte hundida, que incluso Claro. mirándolo bien en detalle, se ve cómo cambia la línea del barco, porque ¿qué ocurre? Cuando uno sumerge algo en el agua, cambia la línea, Claro, ¿sí? exactamente, Se angula, bueno, si lo ves, hasta ese detalle tiene. Y totalmente. y la parte de abajo la hice de un color medio grisáceo, como que, bueno, está sumergida, o sea, no la vemos con El color, nitidez, ¿no? claro, el color bajo el agua es otro, totalmente, claro, Claro, exacto, sí, claro. sí. Y después, bueno, supongo que te habrá dado también muchas satisfacciones lo que es la réplica del Ara General Belgrano, de la Fragata Libertad, que estábamos compartiendo recién. Sí, la Fragata Libertad la hice en 2018, sí. Bueno, en Claro, realidad me llevó un año de trabajo, porque estuve unos meses sin agarrarla y bueno, después la terminé pero también esa se me enredaron todos los hilos, estuve una semana desenredando hilos, eh, hasta que bueno, logré y esa la presenté en el Centro Naval de Buenos Aires y fue primer premio en 2018. claro, claro. Sí, y el Belgrano lo hice no hace mucho que lo terminé. Y bueno, después ahora en estos tiempos de cuarentena hice el Villarino, que es el barco que trajo el cadáver de San Martín desde Francia a Buenos Aires en Claro, 1880. Y después, bueno, naufragó en las Islas Camarones, cerca de Puerto Madryn, que está hundido ahí. Es más, en Puerto Madryn, en la costa, está la hélice del Villarino. exactamente, exactamente. Exacto. Roberto, bueno, se me está haciendo ya tarde, me tengo que volver, pero quiero que repartamos estos 3 minutos, una parte para vos, por si te quedó algo por charlar, y una parte para mí para hacerte unas preguntitas. Sí, sí, está bien. No, el otro barco que está ahí es el Beagle, que es el barco en el que hizo sus viajes Charles Darwin.
¿sí? Exactamente. Cuando vino a la Patagonia y a las Islas Galápagos, ¿no? Y bueno, y Bien, ahora tengo planificado hacer la nao Victoria, la de Magallanes, ¿no? Con la que Magallanes y Elcano dieron la vuelta al mundo, ¿no? que se están cumpliendo 500 años. Exacto, sí, sí. Claro. Eh, ¿Y ya tenés la botella más o menos seleccionada? Sí, 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 sí. Ya tengo seleccionada, así que bueno, hay que empezar a hacerla. Es muy parecida a la Carabela Santa María, Ajá, muy, muy parecida. Y se llama nao también, o sea, es una nao, porque son una no, barcos más muy, gorda. muy altos y panzones, ¿no? Claro, Sí. claro. Roberto, además de esta pasión del modelismo naval, sé que a vos te gusta también ir a lugares donde los barcos son protagonistas. Has estado en Ushuaia, conociendo más sobre el Monte Cervantes, bueno, y además también en Europa, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando hago algún barco, bueno, siempre trato de buscar toda la historia y bueno, y si da viajar como para ultimar detalles, ¿no? Claro, claro. Sí, muy, muy interesante, sí. El año pasado en Barcelona, y bueno, hay un barco muy viejo, el Pailebot Santa Eulalia se llama, tiene toda una historia en las costas de España. Ajá. Y aquí que yo no sabía dónde estaba y caminando en el puerto de Barcelona me encuentro el barco ahí a 10 metros mío y, No. y ahí me entero de que hacían viajes, todos los días hacen navegaciones de 3 4 horas así para turistas y que te enseñan cómo era el manejo de las velas y toda la historia, con la buena suerte que conseguí un lugar porque estaba reservado como para 6 meses después, ¿viste? Y me dijeron, no, hay un lugar para mañana. ¡Bum! Vamos. Así que, sí. Roberto Steitlin, me vuelvo de Cañada de Gómez, como siempre que vamos por allí, bueno, venimos repletos de emoción, de admiración, está reflejado también en los comentarios que después te los voy a hacer llegar porque son muchísimos y tienen que ver con esto, ¿no? Con la impresión que nos produce este talento, esta pasión, esta dedicación que le pones a este modelismo naval de hacer barquitos en botellas. Bueno, muchas gracias por llamar y bueno, siempre les digo que el que quiera aprender, que se ponga a hacerlo o se contacte conmigo y le explico. Pero que sepan que tienen que tener paciencia y, y no querer terminarlos antes de empezarlos. Es exactamente, exactamente. Roberto Chetli, muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo grande.